Resuelve todos los problemas de tu cabello con Sweet. Vive intensamente y sigue disfrutando de la magia de lo irresistible. Hoy hablaremos de un guardián llamado miedo. Bienvenidos a este podcast de salud mental Volver a mí. Hablando sobre nuestro mundo emocional, quiero proponerles hablar sobre una emoción que también ha tenido muy mala publicidad, y es el miedo. ¿Qué es lo positivo que nos trae el miedo? Hay una frase de Facundo Cabral que a mí me gusta mucho y dice: nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo nos arruga el alma. Así que hay que aprender a transformar ese miedo y a identificarlo como ese guardián que todos tenemos dentro. El miedo para mí es precisamente eso, un protector que se encuentra dentro de cada uno de nosotros y que nos alerta cuando nos encontramos ante un peligro y nos dice: cuidado. Esta emoción es la más primitiva de todas y es imposible no sentirla. Tanto así que si no existiera el miedo, no fuéramos ni prudentes ni cautos y probablemente nos meteríamos en muchos problemas. Correríamos riesgos innecesarios, no mediríamos las consecuencias de nuestras acciones, no nos replantearíamos muchas de nuestras decisiones complejas y viviríamos en relaciones disfuncionales. Cualquier parecido con la realidad quizás no sea tanta coincidencia. Vivimos expuestos a noticias alarmantes y dolorosas, a la presión social de tener que siempre ser exitosos y felices. Por consecuente, es natural que el miedo sea parte de nuestra vida. Vivimos nerviosos, preocupados, temerosos de no cumplir esas expectativas, tanto las propias como las ajenas, las del entorno social. Por eso, quiero proponerles que hoy empecemos a amigarnos con esta emoción que tiene mala fama porque la relacionamos con fragilidad y con debilidad. Pero ¿cómo funciona el miedo? Nuestros sentidos captan las señales del mundo exterior: sonido, imagen, olor, frases, recuerdos, que luego son procesadas por nuestro sistema límbico o sistema emocional y termina con la liberación de una serie de sustancias químicas que provocan algunas respuestas en nuestro cuerpo, que ocurren en cuestión de segundos. Nuestro metabolismo se acelera, aumenta la presión arterial, los niveles de glucosa en la sangre, se aceleran nuestras pulsaciones cardíacas, la respiración se agita, aumenta la energía de nuestros músculos, se tensan, se dilatan las pupilas y se detienen todas aquellas funciones corporales que no son necesarias en ese momento. Investigaciones científicas dicen que hay al menos una docena de áreas en nuestro cerebro que de alguna forma se encuentran involucradas en el proceso del miedo. ¿Saben cuáles son esas partes? Quiero darles a conocer las más importantes. El tálamo. Seguramente hemos escuchado hablar del tálamo. ¿Qué es lo que hace o cuál es su función? Recibe los datos sensoriales y decide dónde enviarlos. Todo aquello que nos entra por los ojos, los oídos, la boca, la piel, él recibe todos estos datos y decide dónde mandarlos. Luego se encuentra la corteza sensorial, que es la que interpreta toda esa información que recibimos a través de los sentidos. Luego se encuentra el hipocampo. ¿Qué es lo que él hace? Almacena y recupera aquellos recuerdos conscientes, procesa el conjunto de todos esos estímulos para establecer el contexto. ¿Qué debemos hacer con esto que estamos sintiendo? Y finalmente la amígdala, que no es la que tenemos aquí, es la que tenemos aquí adentro y que es muy pequeñita. La amígdala decodifica las emociones y determina posible amenaza y busca en nuestros recuerdos si efectivamente es necesario que sintamos el miedo. El hipotálamo, finalmente, es el que activa la respuesta: si debo paralizarme, si debo huir o debo confrontar. Todo este proceso un poco complejo del que yo les he hablado ocurre en cuestión de segundos, pero nos permite recibir el estímulo, evaluar si representa un riesgo y si contamos con los recursos suficientes para afrontar,
lo que nosotros estamos viviendo y finalmente huir o luchar o confrontar. Esta emoción en dosis moderadas, por supuesto, que nos ayuda a algo fundamental para la vida, la supervivencia. Por ejemplo, si en este momento temblara la tierra y el edificio o el lugar donde estamos empezara a moverse y a resquebrajarse, seguramente todos saldríamos corriendo. Yo sería la primera en estar en la mitad de la calle. El miedo es esa emoción que nos hace identificar que estamos ante una situación de peligro y correr. Los miedos más comunes existen desde el principio de los tiempos. Miedo a la muerte, que es un impulso primario a la supervivencia, que se deriva de todos aquellos que pueden poner en riesgo mi vida. Es decir, miedo a los aviones, a los terremotos, a las alturas, miedo a equivocarnos, a la desaprobación, al rechazo de los otros, a hacer el ridículo, a pasar vergüenza. Otro miedo muy común y muy difícil es el miedo a la soledad, que tiene que ver con abandono y desvalorización. Y también el miedo a lo desconocido, a perder el control, a sentir incertidumbre. Lamentablemente, el mundo parece satanizar esta emoción. ¿Qué es lo que nos enseña el mundo? A que no debemos temer. Hemos aprendido continuamente frases y las repetimos a nuestros hijos. No tengas miedo. Los hombres no tienen miedo. No seas flojo. No es para tanto. Hemos crecido con estas frases. Pero el problema no es el miedo propiamente, sino lo que nosotros hacemos con el miedo. El mundo externo nos propone vencer, luchar o no escuchar y no prestarle atención a nuestros miedos. Por el contrario, yo lo que quiero proponerles no es no escucharlos, ni siquiera anularlos, ni tratarlos con indiferencia, porque ser indiferente a nuestros miedos no los elimina, sino que los sostiene a lo largo del tiempo. El miedo tiene fama de debilidad o fragilidad, por eso nos cuesta aceptar que sentimos miedo, porque no queremos proyectar vulnerabilidad, cuando lo más sano e incluso lo más valiente es aceptar que sentimos miedo y sobre todo que estamos dispuestos a escuchar el mensaje que viene a decirnos esa emoción. No luchar contra esa emoción, sino aprender a escucharla, a acogerla, nos va a ayudar en ese proceso de sanación. Quiero que hoy te hagas la pregunta: ¿siento miedo? ¿A qué tengo miedo? ¿Logro identificar a qué? ¿Qué me quiere decir este miedo? ¿Con qué momento de mi historia de vida lo estoy conectando? A veces esta conexión es sencilla. Si le tengo miedo al temblor, al terremoto, es porque a lo mejor viví una situación de pequeña. Pero no siempre es fácil conectar de dónde viene mi miedo. ¿Y te has preguntado si ya identificaste tu miedo, si cuentas con los recursos para confrontarlo? ¿Qué hay detrás? Hay una parte de ti que teme de forma inexplicable o inconsciente. ¿Y saben con qué tiene que ver este miedo que no logro conectar? Tiene que ver con mi niña o mi niño interior y las heridas de este niño o de esta niña. Y eso me asusta porque no quiero escarbar en mi historia de dolor. En otras palabras, hay una escena del pasado que me asustó tanto porque la viví y la sentí como catastrófica. Y esto me lleva a las heridas de infancia que debo sanar. Pero les propongo un ejercicio. ¿Cómo saber si estoy actuando, si la adulta o el adulto que soy hoy está actuando desde esa niña o ese niño herido? Les voy a poner unas preguntas y ustedes marcan aquellas con las que se identifican. ¿Suelo decir o hacer cosas de las que luego me arrepiento? ¿Sí o no? A veces siento que no tengo control y actúo de forma impulsiva sin pensar. ¿Sí o no? Sé honesto o honesta contigo. Reacciono de forma automática y a veces descontrolada contra personas equivocadas y vulnerables. Por ejemplo, mis hijos. ¿Sí o no? ¿Soy muy autocrítica o perfeccionista? ¿Frecuentemente me tomo las cosas de forma muy personal, como si yo soy la víctima de todo lo que pasa? ¿Sí o no? ¿Me cuesta sentir o ponerme en el lugar del otro? ¿Me cuesta demostrar empatía? ¿Quiero que se pongan en mi lugar, pero me cuesta ponerme en el lugar del otro? ¿Sí o no? ¿Busco aprobación
o la mirada del otro, a veces de forma desesperada, para sentirme bien. ¿Se me hace difícil aceptar pensamientos y opiniones que son diferentes a las mías? ¿Sí o no? ¿Me cuesta decir que no porque no quiero quedar mal o no quiero que me rechacen? ¿Me cuesta poner límites? Y finalmente, ¿no logro soltar relaciones que no son saludables para mí por temor a quedarme sola? ¿Sí o no? De estas frases que he elegido y que tienen que ver con estas heridas de infancia, si tienes más del 50%, es porque tienes a un niño o a una niña herida dentro de ti. Si tienes 5 o más, sí, tienes que solucionar esa herida de infancia. Aquí lo importante, esto no es un espacio terapéutico, pero sí un espacio de autoconocimiento y de autovaloración. El primer paso y el más importante ya lo has dado. Eso requiere valentía. El miedo no es no sentirlo. El desafío del miedo es aceptar lo que siento y hacer algo al respecto. Entender qué me quiere decir ese miedo. Espero que esta lista te haya servido para tu crecimiento y para tu evolución. Soy Úrsula Estrengue, psicóloga clínica y terapeuta familiar. Y este espacio que he creado para ti se llama Volver a mí, porque es necesario que nos conectemos con nosotros y con nuestro niño interior un día a la vez. A las mujeres nos encanta disfrutar la vida y todas tenemos un secreto para brillar. Sweet Professional te ayuda a mostrar la magia que hay en ti, cuidando tu cabello para que estés siempre lista, siempre hermosa. Y sigue disfrutando de la magia de lo irresistible.